bienvenidos a la gente que habéis acudido hoy a Finalberta, a esta nueva sesión del Club Cómic. Muchas gracias a Mario por estar aquí en el instituto, y a Cristina que no puede estar hoy aquí. Una vez más, gracias por contar conmigo. Y seguimos con estas conferencias, encuentros, en el que tenemos el ánimo alevósico, el objetivo secreto o confeso más bien, de que leáis TVOs, ¿vale? De recomendar TVOs para que la gente descubra el verdadero arte, piezas con las que creo que mi aspiración secreta es que la gente pueda disfrutar de ellos tanto como yo. Hoy tenemos diría que un fan terrible, porque cuando todos los cómics se hizo mainstream, pues Grant Morrison tenía el apelativo ese, ¿no? De jovencito que entra a verlo todo al revés, pero bueno, ya con que camino de los 60 años, de volver a un fan terrible ya se queda un poco corto, ¿no? Pero tenemos este señor, nacido en Escocia, barrio humilde, ¿vale? Barrio de Glasgow, con familia que hizo un esfuerzo también por su educación, que tenemos un padre que luchó en la Segunda Guerra Mundial. Estos datos que os voy a dar, luego vais a verlos reflejados en su obra. No son datos caprichosos por llenarlos, de verdad que son relevantes para entender la obra de Grant, ¿vale? Su padre luchó en la Segunda Guerra Mundial, Grant nació en 1960 y después se hizo activista pacifista, hippie, de los de ir a intentar reventar bases del ejército o por lo menos sabotearlas, ¿vale? Luchando contra la bomba, ¿vale? La bomba como enemigo que luego sale en sus cómics. El padre de Grant cuenta en un documental que era capaz de tirar una pelota por la valla. ¡Ay, mi hijo ha tirado la pelota, por favor, la puede buscar! Y mientras pues era una excusa para acercarse a hacer fotos, para planear la jugarreta que querían hacerle al ejército, ¿no? En el contexto de la lucha contra lo nuclear, etc., ¿no? El pacifismo activista. Durante finales de los 70, principios de los 80, tiene una banda de psicodelia, garage, lleva el pelo a los Beatles, lleva ropas que en el año 2000 y pico, que hoy en día esa ropa la describiríais como el uniforme de los Austin Powers o algo así, ¿no? O sea, como ropa de los Austin Powers, ese era nuestro rollo, ¿no? Iban así. Por supuesto, psicodelia también, pues experimentación con drogas, con sustancias psicotrópicas, y una cosa que persigue mucho más que persigue a Grant, él persigue, es la magia del caos, ¿no? Son conceptos de ciencias ocultas que yo no controlo y realmente no creo en ello, ¿vale? Me gusta mucho la obra de Grant Morrison, así que voy a hablar como profano, que intento informarse un poco para entender mejor la obra de Grant, pero no como persona que quiera distribuir este tipo de conocimiento, pero Grant es un gran creyente en la magia del caos, que ahora intentaré decir un par de conceptos solamente para que se explique de qué van sus cómics, ¿no? Para que se entienda un poco mejor, el tarot y otras ciencias ocultas, ¿no? De hecho, hay mucha gente que conoce estos conceptos por ser fan de los cómics de Grant Morrison, los que los ha distribuido mucho. De niño descubre los cómics, este cómic lo marca como una influencia y si conocemos su obra no nos extraña. En su obra Superdioses, en un ensayo sobre el cómic de general y los cómics de superhéroes en particular, lo cita como una influencia temprana, este cómic de los años 60, Flash 163, en el que Flash en la portada se dirige directamente al lector, ¿vale? Mi vida depende de ti, y se está dirigiendo al lector. Esto es la primera vez documentada que ocurre en el cómic mainstream, ¿no? Que se rompe la cuarta pared de esa forma tan brutal desde la portada. Como todos los cómics, son la lucha contra el supervillano de la semana, contra el supervillano del mes, y en este caso era un tipo que había conseguido que toda Central City, que la ciudad donde vive Flash, se olvide de él. Y entonces pasaba un poco como en los cuentos de las hadas, ¿eh? Las hadas solamente existen si crees en ellas. Da palmas si crees en las hadas. Entonces, como la gente ha olvidado a Flash, comienza a no existir, se hace etéreo, se hace humo. Menos mal que pasa por ahí la niñita que en la primera viñeta Flash le ha salvado en los sitios de peluche que se había caído en el río. Y como la niña sí se acuerda por lo que sea, pues ahí empieza a reconstruirse, ¿no? Pero vamos a ver obra de Grant Morrison a la que esta portada os va a venir a la cabeza 100%, ¿vale? Ahí pongo una experiencia, me he quedado incompleto en la diapositiva porque no sabía muy cómo describirlo, una experiencia psicodélica barra de abducción que luego veremos que también tiene gran influencia en la mitad de su obra más celebrada, ¿vale? Una experiencia que tuvo en Katmandú en el 94. O sea, es un tipo que, pues creyente en esto de las ciencias ocultas. Él dice que explica parte de su éxito porque está premeditado de alguna forma, es algo que le ha provocado con estos ejercicios y veremos, para que se lo quiera creer, estupendo. No hace falta ser un creyente en la magia del caos para disfrutar de la obra de Grant Morrison, pero debe ayudar, supongo. Antes de meternos en obras suyas, características suyas, influencias principales, yo diría que Lovecraft,
horror cósmico. De hecho, hay un trasunto de Yog-Sothoth, uno de los dioses del universo Cthulhu, como enemigo de uno de sus primeros cómics, Zenith. Desde luego, Michael Moorcock es una gran influencia en su obra, es lo que se vino a llamar la nueva ola de la ciencia ficción, aunque también incluye la fantasía. El personaje más conocido de Moorcock es el Rick de Melniboné, guerrero de espada y brujería, rey de un reino. Yo lo conozco porque cuando era pequeño se hizo un juego de rol basado en él, el Stonebringer, que tenía un sistema de magia muy original basado en invocar demonios, ¿no? En el mundo del Rick todo se basa en la conexión que tienes con demonios, y el demonio te hace lo que quieres, lo que necesitas, ¿vale? El mundo de Moorcock es de los primeros en acuñar el tema del multiverso, ¿vale? De que un héroe puede tener sus equivalentes en varias dimensiones, en varias versiones de un mismo planeta, de un mismo mundo, que es un concepto hoy en día ya súper trillado, súper que estamos acostumbrados, que es parte del paisaje, ¿no? O sea, cuando en las películas más taquilleras del universo Marvel pues incluyen el concepto de dimensiones alternativas, es una cosa que ya no hace falta explicar mucho, ¿no? Pero antes era algo muy de nicho, muy aficionado a esta parte de la ciencia ficción o en los cómics de los 80 que lo popularizaron. La visión de Moorcock incluye superar la lucha del bien contra el mal como motor narrativo de la fantasía. Habla más bien del campeón eterno o del orden contra el caos en vez del bien contra el mal, ¿no? De que la necesidad de que haya un equilibrio o, según la cosmogonía de Moorcock, pues mundos desaparecen, mundos se chafan o no pasa nada porque hay versiones de otros mundos, porque estamos en un multiverso o algo por el estilo. Una vez te pones estas las gafas de Moorcock para ver la obra de Morrison, entiendes cosas también, ¿vale? A Morrison le gustan las narrativas no lineales, saltos en el tiempo, multidimensionalidad, misma historia que ocurre en varias dimensiones a la vez, pueden ser dimensiones alternativas o pueden ser planos de pensamiento distintos. A veces el personaje es consciente de ello, a veces no, a veces el lector le cuesta pillarlo, lo pilla a mitad de cómics, si es que lo pilla, y a veces el lector lo pilla cuando se lee un ensayo sobre la obra para intentar entender qué narices ha leído. Hay muchas veces que las obras más personales de Morrison te dejan con una sensación de es raro pero me gusta, necesitas una segunda o una tercera lectura o dejarlo reposar. Hay otros mucho más accesibles, que son creo que más carne del club cómic, ¿no? Recomendar a gente que no se haya acercado a su obra. Filosofía humanista también es una creyente del potencial del ser humano para desarrollarse. La visión de Morrison es optimista en ese sentido. Salseo tiene cierta rivalidad con Alan Moore, ¿no? También contemporáneo suyo, pero Alan Moore es más cascarrabias, es menos optimista en el ser humano en ese sentido. Y es una especie de reverso positivo, ¿no? Si lo ves así, aunque también es oscuro, los dos están por lo de la magia del caos, a veces te cuesta entrar, ¿vale? Aún así, Moore y Grant Morrison han acercado estos conceptos tan intelectualmente no muy accesibles al mainstream gracias a sus obras, ¿no? El tema de hacer frente a la capacidad que tiene el ser humano de oponerse, si lo desea, a posibles destinos predeterminados, del libre albedrío, muy del humanismo también y muy de Morrison, muy de su obra. Temas contraculturales, ¿vale? Gusto por la anarquía, por lo que entendemos por punk, ¿no? Sexualidad alternativa, identidad de género, el poshumanismo, la fina línea entre la existencia de máquinas, humanidad y animales, ¿vale? Son temas que explora Morrison, pasado por todo el filtro de lo que hemos dicho antes, magia del caos, ciencias ocultas, etc. Lo de la magia del caos, por dar algunos detalles, ¿vale? Hay un par de símbolos de la magia del caos allí. Es una magia que huye de dogmas y se basa en resultados. No es tanto de rituales, el ritual es un fin para conseguir un medio, no el fin en sí mismo, ¿no? Al contrario que, según dicen los entendidos, otras versiones de la magia. La magia del caos usa sigils en inglés, sigilos, es una traducción aproximada en castellano, que son estos glifos, ¿vale? En el que básicamente tú tienes un deseo, lo escribes, le quitas las vocales, le quitas las consonantes que se repiten e intentas hacer un dibujo juntando todas las letras que te quedan. Tienes que destruirlo y tienes que básicamente olvidarte de él, sacarlo de tu consciente y meterlo en el subconsciente para que, dicen los creyentes en esto, se manifieste en la realidad. Hoy en día hay tanto gurú y tanto coach con el tema de manifestar que suena hasta como parte del paisaje. Este concepto tan esotérico, que ya digo que yo no soy Simón, pero estoy intentando entenderlo. De allí Morrison evoluciona el concepto del hipersigilo, ¿vale? Un sigilo con esteroides.
Un sigilo que ya no solamente palabras, puede introducir trama, caracterización, trama, y se puede manifestar en forma de historia, de danza, de película, de canción, ¿vale? Con la intención de modificar o de introducir algún cambio en el mundo real, ¿vale? Y veremos que a partir de esa experiencia ultraterrena que tiene el tipo en Katmandú, en un momento dado de su carrera piensa que sus cómics tienen que ser un hipersigilo para generar cambios en el mundo, ¿vale? Y con esa filosofía pues, nos regalan Los Invisibles y algunas más, ¿vale? Por meternos en la obra de Grant, he hecho una selección, mira que muchas veces tengo que dejarme cosas fuera cuando nos dedicamos a un autor de tanta bibliografía, ¿no? Para no sobrecargar el club cómic. A lo mejor van a parecer demasiadas las que me he leído, pero me he dejado muchas cosas fuera. Y aquí siempre me gusta yo pues, hacer mi propia clasificación, ¿no? De la obra de... Cuando hacemos el club cómic de un autor, me gusta hacer mi propia clasificación. No es que haya sido muy original, he puesto los trabajos de Reino Unido, ¿vale? No es necesariamente el orden cronológico, porque se van alternando, pero podemos hablar de los trabajos de editoriales de Reino Unido, el del sello Vértigo, de DC, que es el que le da a conocer, y como lo conocí yo, y como la generación que leíamos cómics a mediados de los 90, pues nos voló la cabeza este hombre. Lo que ha hecho para las grandes de Marvel y DC, porque al contrario de otros autores, pues, tipo Lamour o Warren Ellis, Grant Morrison no ha renegado del superhéroe, ¿vale? De hecho, para una buena idea que tenemos positiva, optimista, no vamos a acabar en el superhéroe, aunque sus obras más famosas no necesariamente son así. El sello Vértigo era el intento de DC por superar el género superheroico, ¿no? A principios de los 90, que cambió el panorama de los cómics para siempre. Pero con Marvel y DC ha jugado con los juguetes de las grandes superhéroes. Y veremos un poquito también las últimas obras que ha hecho, donde ya es una persona muy conocida en el mainstream, puede trabajar pues casi lo que quiera y ha trabajado en otros medios más allá del cómic, ¿no? Por dirección propia. De sus primeros trabajos, este lo traigo porque es del año que nací yo, y la primera obra publicada suya, Near Myths, es una de esas revistas antológicas con historias cortas de autores que luego se han hecho famosos. Por ejemplo, es donde Brian Talbot empezó a publicar lo de Luther Albright, que se tiene como una obra importante del cómic británico. Y también Morrison empezó a publicar Gideon Stargate, donde ya empezamos a ver que le gustan los trasuntos. Le gusta jugar con lo de, ¿es el personaje? ¿Soy yo? ¿La realidad es la mía o la realidad es la del cómic? ¿Vale? ¿Se pueden distinguir? Si este personaje me leyera a mí en un cómic, ¿sería tan real como yo leyéndole a él? Juega un poquito con esa perspectiva. Gideon Stargate se parece mucho a cómo era Morrison en la época de la banda psicodélica. Llevaba esa ropa, llevaba ese pelo, llevaba esas gafas. Igual que luego veremos que Los Invisibles, cuando Morrison va rapado, pues el personaje es King Bob, que va rapado, ¿vale? El primer superhéroe que vende la tira para ser publicado en tiras en periódicos es de Escocia, se llama Captain Clyde. Clyde es el río que pasa por Glasgow, ¿vale? Y con eso y hace un superhéroe clásico, de aventuras pero en vez de defender Nueva York, pues defiende Glasgow, ¿vale? Es superhéroe escocés, 100%. En esta época está muy dedicado a la música, porque piensa que su banda va a triunfar. Está ganando dinero con los cómics, pero no le pone mucho empeño. Por eso hay poca producción desde finales de los 70 a principios de los 80. Contacta con Marvel, que es la editora de los cómics de Doctor Who, que es, ya sabemos, un icono de la ciencia ficción británica, una serie hiper famosa allí, y sus cómics son muy vendidos. Y además pues, le permite ya hacer unos contactos con Marvel. El sexto Doctor, si no me equivoco, interpretado por Colin Baker, el más icónico, con la bufanda grande y ese afro naranja bastante reconocible. Luego, como todo buen autor británico, acaba publicando en el 2000 AD, que es la revista de ciencia ficción que sigue publicándose, también antológica, historias cortas, personajes muy conocidos como Juez Dredd o Perro de Estoncio, ¿vale? Se han publicado allí, y todos los grandes de la industria, Lamour, Warren Ellis, Grant, todos son quienes quieren los mejores autores británicos, donde ahí se foguean, haciendo historias serias futuristas, ¿vale? Future Shocks, hablamos de él cuando hablamos de Alan Moore, son historias de 3-4 páginas con un giro final inesperado, ambientadas en ciencia ficción, en el futuro o con ficción científica, que se publica desde hace mucho tiempo en 2000 AD, y es igual que Morrison se foguea con ellas, Alan Moore se foguea con ellas, ¿vale? Y se han recopilado y son encontrables.
Zenith también, de toda esta obra de estos años, imposible encontrar Captain Klein en España, no lo busquéis, pero Zenith sí que se ha reeditado. Aquí ya empieza a intentar jugar con el mito del superhéroe, pues intentando darle una seriedad o por lo menos una profundidad intelectual. En el mundo de Zenith, los superiores de los años 40 pues, son como su padre, patriotas luchadores por la libertad, por su país, etc. En los años 60 son hippies, y en los años 80, que es cuando tengo que escribir esto, pues es una estrella del rock bastante egoísta, individualista, es un poco como lo de la época, ¿vale? Luego que luego le toque luchar contra un horror cósmico tipo Lovecraft es otra cosa, ¿vale? Pero intenta separar la generación de superhéroes y decir cómo serían entonces si en la época de la Segunda Guerra Mundial los superhéroes eran el Capitán América y en los 60 son Spiderman, pues cómo son en nuestro tiempo, ¿no? Intenta darles ese toque. Aquí ya empieza a ser conocido y estas obras pues le permiten dar el salto a Vértigo. Antes de eso os hablaré de otra obra británica que fue bastante polémica, bastante más desconocida en España. St. Suicide's Day es una historia corta, se publica en una de estas revistas de cómic y básicamente la historia de un adolescente agobiado por la situación económica de la Inglaterra de Thatcher que está planeando matar a Thatcher. ¿Vale? El cómic es bastante corto y debería haber pasado sin pena ni gloria. Se ha republicado en Estados Unidos. Esta es de la editorial de Kevin Smith, ¿vale? Que de los cómics de Kevin Smith lo sacó. Y generó en su tiempo pues, preguntas parlamentarias de ¿por qué se ha permitido que se publique un cómic en el que, ¿vale? Saltó un tabloide. Hubo un tabloide, no sé si el Sun o uno de estos, un tabloide pro Thatcher, pues sacó la historia de ¿han publicado un cómic en el que dicen que hay que matar a Margaret Thatcher? Eso generó preguntas en el Parlamento británico, ¿no? Luego le han dado a Morrison la orden del distinguido caballero del imperio por el estilo, una de esas, no es título de ser, pero casi, o sea que, en fin, habrá hecho las paces con el Parlamento. Cuando se publica esto ya ha dado el salto a Vértigo, ¿vale? Ya se ha dado cuenta de C que tiene ahí un filón, con los Alan Moore, ¿vale? Con Grant, con Peter Milligan, con Jamie Delano, con David Joy, ¿vale? Con David Divos, ve que hay un montón de autores británicos que les invita a publicar en el mercado americano y hacen un gran desembarco, ¿no? Es cuando llega Watchmen, es cuando llega Vendetta, es cuando llegan todas estas obras y Grant Morrison es parte de aquello. Grant Morrison, desde luego, creo que tiene una mayor conexión emocional y de lo que leía de niño con el universo de DC que con el universo Marvel, ¿no? Por lo menos así lo ha demostrado con su obra. Creo que él era el único que recordaba a Animal Man, un personaje de esos que en un quién es quién, en una de esas ilustraciones de un montón de superhéroes de DC, pues puedas saber si sabes el nombre de todos y se lo sabía él. Un tío bastante fantoche que puede imitar poderes de animales, ¿vale? O sea, sus poderes son imitar habilidades de animales. Puede nadar como un pez o saltar como un tigre o lo que sea. La obra va evolucionando, ¿vale? Le va pasando, pues, dramas y traumas típicos de lo que le pasa a un personaje, pues, para que haya conflicto, para que la historia no sea lineal, pues, la familia se muere, no sé qué. Pero estas viñetas son las que hacen que la gente diga uy, 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 que esto es un cómic superhéroe normal. De repente, la intensidad de Animal Man está hablando con el superhéroe y de repente se da cuenta de que alguien le mira. ¿De quién le mira? Nosotros, los que estamos leyendo te veo. El personaje dice, te puedo ver. Si me permitís, pues enseguida pensamos en este cómic de Flash, ¿vale? Y el tío extiende la historia, no se queda allí. Los últimos números de Animal Man se saca a sí mismo. Este es Grant Morrison en esta época, tenía ese pelo, vestía esa ropa, ¿vale? Y le dice, hola, Animal Man, soy Grant Morrison. Lamento haberte puteado, lamento haber matado a tu familia, lamento haberte hecho un saco positivo de parte de la cara, pero claro, esto es un cómic, necesitamos drama. Mira, te voy a entretener un rato. Le pone ella a luchar y mientras el tipo habla a la cámara y dice, bueno, pues gracias a la editora de Vértigo, Karen Berger, por haberme dado esta oportunidad, yo me voy a despedir de esta etapa, no sé cuántos, ya que está reflexionando, en un momento dado tuvo un momento de claridad y cogió un cómic de DC, lo leyó y dijo, es como estar cogiendo la vida de una persona, ¿vale? Durante 10 minutos la devuelvo a la estantería. Imagínate que alguien hiciera esto con nosotros en la vida real, un dios cósmico nos leyera y nos dejara. Entonces quiso borrar un poquito, difuminar o por lo menos explorar el límite entre el mundo del cómic y el mundo real, ¿vale? Y lo hizo de esta forma, se metió a sí mismo en el cómic. Es el momento más recordado de Animal Man, que es una obra bastante celebrada. No es súper extensa, aunque es un run regular, está
2 o 3 años en la cabecera, se ha recopilado mucho en tomos y está bastante accesible, ¿no? Es un Morrison mainstream primerizo, bastante bueno para entrar, ¿vale? La única cosa mala que veo como la de entrada, la extensión. Es extensión media. Los invisibles ya sería extensión premium, ¿vale? Arkham Asylum, que es una historia muy contenida, es la primera vez que trata el personaje de Batman, ¿no? O sea, la única. El Batman tiene que entrar en una rebelión en el manicomio donde encierra a todos los villanos locos de Batman, incluido el Joker, así que tiene que meterse ahí dentro. Le ponen a Dave McKean, que es este autor de un estilo tan particular, donde usa pues, técnicas pictóricas no muy habituales, ¿no? En el cómic, que es ese estilo tan particular, y pone a Batman a dialogar con los villanos locos, también explorando un poquito la psique de Batman, ¿no? Que un tío que se viste de murciélago para ir a pegar puñetazos por la calle, pues tiene que tener unos issues mentales también dignos de explorar, piensamos eso, ¿no? Es de sus obras más celebradas, de una extensión muy adecuada, un cuadernito y fuera, un prestigio y fuera. Además, muy reeditadas en las mejores obras de DC que por 9 euros en acústica tamaño más pequeño para que lo puedas comprar, o sea, que está acá en todos los bolsillos, ¿no? Vertigo también publica 2 números de Hellblazer, otro metal, otro personaje que cualquier guionista británico que se precie pasa por él, ¿vale? Todos los buenos han pasado por el bueno de John Constantine, este mago con gabardina que se parece a Sting, mal hablado, etcétera, pero de buen corazón en el fondo. Y cuenta una historia en la que en Newcastle, en un pueblo cerca de Newcastle, un experimento del gobierno tira microondas, le joden el cerebro a la gente y pierden todas sus inhibiciones, todos sus deseos ocultos, secretos. Siempre he querido matar a mi vecino, siempre he querido hacer cosas con esta otra, salen a la luz y la gente empieza a tener ahí la gran orgía, ¿no? No puedo poner la viñeta en la que en un momento del cura del pueblo lo coronan con la cabeza de un misil y le llaman el arzobispo bomba del arzobispo bomba. Las emisiones de microondas han salido de una base de la RAF y claro, recuerdan la historia de su padre, ¿vale? De las perrerías que hacía su padre con su grupo de activistas hippies en una base parecida, en un pueblo parecido, y que el malo, cuando luchaba a sus padres activistas, era la bomba. Y convierte directamente la bomba en el símbolo de la depravación que ha llevado a ese pueblo y que el pobre de Constantine tiene que resolver como puede, ¿vale? Son los otros números, por muy recordados, en España además se editaron en tomo aparte. Doom Patrol estuvo mucho tiempo y tuvo un run largo en estos superhéroes de DC que eran superhéroes raros. Para empezar, estaban traumados por sus poderes. Sus poderes les hacían ser marginados o tener un trauma tremendo, ¿vale? Si tú eres el hombre robot y sin tú pedir permiso, sin que te pidan permiso, han puesto tu cerebro en un robot sin tú desearlo y de repente tienes un cuerpo de un robot, pues a lo mejor muy bien no te sienta la cabeza, ¿no? Ni el uso mental. Son superhéroes muy raros. Y encima, si ya no eran raros de por sí cuando se crearon Back in the Day, poníamos a Grant Morrison a usarlo para explorar temas tipo salud mental, de diversidad sexual, identidad de género, etc. Claro, lo primero que hace DC es sacarlos del universo Marvel DC de superhéroes habitual y decir, no, ahora el señor Vértigo no está en la continuidad de los superhéroes DC. De hecho, John Constantine, aunque salió una cosa del pantano, lo sacamos de ahí, habló con Batman en un capítulo, lo sacamos de allí. John Constantine se va a cruzar con Batman y Superman, tiene como su propio universo Vértigo contenido. Igual que hacen con la cosa de pantano, que era un superhéroe naif de DC, cuando lo convierte en otra cosa Alan Moore, con la historia esta de Dirección de Anatomía, pues pasa al sello Vértigo, ¿no? Y el sello Vértigo se convierte en ese sello de cómic más adulto, contracultural, ¿vale? Tiene esa vitola de cómic de calidad americano, que hoy en día es dado de Image, de alguna forma, ¿vale? Vértigo acaba de ser resucitado como sello por DC. Pero en esta etapa en la que Vértigo ha estado desaparecido, yo creo que Image se ha convertido en la que publica los cómics independientes que a lo mejor luego se transforman en serie, que está hablando de ellos la gente que no es solamente del cómic, etc. Entonces, un Patrol pasó también ahí. El problema para hacer que sea un Patrol, la extensión, ¿vale? También es una etapa larga, también muy recopilada, fácil de conseguir, pero primero prueba con las obras autoconclusivas de Morrison y luego ya, si quieres, subes un escalón con esto. Y luego llegamos a la trilogía del hipersigilo, lo que llama el hipersigilo, ¿no? Cuando ese concepto de sigilo con esteroides, voy a hacer obras para influenciar en el mundo real, ¿vale? Se inventan los invisibles, ¿vale? Una organización secreta que lucha contra
la opresión, una especie de conspiración alienígena que quiere mantener dóciles y a la raza humana, que la mayor decisión que tengas que tomar en la sea decidir entre Coca-Cola y Pepsi, ¿vale? Critica la sociedad de consumo de finales de los 90, al manifiesto punk, un poquito anarquista, contracultural, del bueno de Grant, ¿vale? Empecemos. El líder del grupito dentro de la iglesia de los invisibles que hay, el grupito protagonista, el líder es King Moff, ¿vale? Que es Morrison, otra vez Morrison en esta época, ¿vale? El viaje del héroe y el descubrimiento del mundo lo hacemos a través del personaje de Jack Frost, que es un chavo, ¿vale? Es un hooligan del Manchester United de Manchester, gamberrito, que hace gamberradas, que pinta grafitis con sus amigos, que rompe botellas, que se emborracha cuando no tiene la edad, ¿vale? Que puede que sea el próximo Buda, puede que sea el próximo figura espiritual salvadora del mundo, ¿vale? Ahí lo complementa con una telépata que es clavadita, otro asunto del artista Jill Thompson, ¿vale? Jill Thompson es pelirroja, pelo largo, ella misma diseña para Grant a este personaje. Hay cosas que ahora veréis que le pasan en la vida real a Grant Morrison que le pasan a King Moff y viceversa. En un momento dado son amantes, no sabemos si tenía rollo con Jill Thompson, nadie se lo ha preguntado, nadie le importa, pero podemos sospecharlo, bueno, porque están pasando cosas. Lord Fanny, una persona transexual, en un momento en el que no había gran visibilidad de personas transexuales, chamán, ¿vale? También usa la magia esta que le gusta, un ex policía, boy, bien. Pues cuando está haciendo ya Los Invisibles y está en marcha la serie, le ocurre la experiencia de Kathmandu, ¿vale? Claro, cada vez que le preguntan por esto, digo, Grant, ¿y no sé a qué te metiste sustancias, drogas y hicieron gran alucinaciones? Y dice, él siempre, pues, esa es una pregunta muy legítima que me hagas, pero yo he tenido experiencias de drogas de alteración de conciencia y te digo que eso era otra cosa, ¿vale? De hecho, he intentado reproducirlo muchas veces y no he podido. Grant piensa que seres extraterrestres le contactaron, le dijeron cosas y él tenía que contar esas cosas a través de los cómics con la idea de transformar de alguna forma el mundo real, ¿vale? De que influyera en el mundo real. Se le está yendo la cabeza, bueno, saca a Gideon Stargrave, al personaje que era él en los años 70, el primer cómic, lo saca de invitado también, y en el 17 le dicen, cuando está con el número del 14, 17, le dice, tío, se le está yendo la olla, esto no se está vendiendo bien, no, pero hay gente que es súper aficionada a esto, ya, pero no nos dan los números, tío, esto va a haber que cancelarlo como no cambie la cosa. Y él, bueno, no pasa nada, soy un mago del caos. Podría hacer yo un hechizo, sigilo, rito para que el cómic no lo cancelen, pero leñe, tengo un montón de lectores, vayamos a hacerlo, ¿vale? Y les dice, aquí tenéis un sigil, y les hace un sigilo, ¿vale? Para que no cancelen lo pone en el correo de los lectores en un artículo del cómic. Quiero que las personas que creéis en este cómic y no queréis que se cancele, os concentréis en este sigilo. En un momento dado tenéis que llevar vuestra conciencia hasta que se olvide el sigilo, que tenga un punto de elevación en el que se salga un momentín de este mundo, y la forma más sencilla de hacerlo es que os mostréis todos a la vez mirando el sigilo. Y organizó un pajamaratón, o como se llame esto, ¿vale? De gente que, bueno, no me preguntes, pero el cómic se salvó, no se canceló, ¿vale? Por lo que sea, ¿vale? Yo no digo que, pero el cómic no se canceló, ¿vale? Después del ritual de... Y en ese momento que ya el Grant se consideraba una misión, ¿vale? Pues le pasaban cosas. En un momento dado, King Moff, en el cómic, sufre heridas y Morrison tiene un accidente. Y wow, dice wow, la única forma que tengo de curarme es yo curar a King Moff. Cura a King Moff en el cómic, se cura él, de una cosa chunga que no es que se trata una piedra y son días de calendario, pero una cosa chunga. Entonces, el tipo se lo cree, ¿vale? El tipo se lo cree mucho, que está intentando influenciar en el mundo con esto. Y tiene un momento de decir, what the fuck, ¿qué pasa aquí cuando sale la película Matrix? Porque Matrix, básicamente, unos amigos suyos en Australia le dicen, wow, tienes que ver esta película. No sé nada de Matrix, no me acuerdo por la mía, le dice, ostras, pero si los invisibles, ¿vale? Los revolucionarios visten con ropa fetish, cuero o con ropa de una fiesta fetish. Los que no son revolucionarios, ¿no? Los reaccionarios visten con traje clásico de 3 piezas. Los protagonistas de Los Invisibles superan los límites de lo biológico, doblan la realidad, tienen movidas de trascender dimensiones, cosas tipo saltos, cosas tipo estética, cosas tipo el viaje de Jack Frost como futuro mesías, el viaje del héroe de Jack Frost y el de Neo son bastante similares, ¿no?
Entonces al principio dice él, ¡jolín, qué guay, qué menuda película que he hecho! A los tres días dice, hijos de puta, les voy a mandar, me han copiado tal, y a las semanas se le pasa y dice, un momento, esto lo yo voy a conseguir, he hecho el hipersigilo para influenciar el mundo real y voilà, ¿vale? De repente el mundo real hay Matrix por el mundo. Entonces, interpreta como que es parte de, de la magia que ha desatado, con los memes, y se queda contento con ello. Todo el mundo está haciendo artículos entonces de ¡ah, Matrix! Copia los invisibles por aquí y por allá. Y Gran Morrison tampoco es que se meta en demandas ni historias, dice pues go with the flow. Otro, dentro de esta trilogía de hipersigilo viene el Flex Mentalo, del que estábamos hablando antes Mario y yo. ¿Vale? Es un personaje que se le ha dado un patrón. Se supone que es una especie de parodia de Charles Atlas, ¿no? Del forzudo que inventó el método para muscular cuando era un declucho. De hecho, lleva su estética, el bañador ese de piel de leopardo, las botas, y se supone que es el típico justiciero bien intencionado de los años 40, 50, que sea un héroe antiguo, ¿vale? Pero, tal y como está enfocada la miniserie esta, Flex Mentalo es un trasunto del padre de Grant, por lo menos es un personaje de la misma época, es como sería un superhéroe en la época de cuando el padre de Grant Morrison era joven, pues el típico héroe cool de los 40. Aparte, el personaje es consciente de que él era un cómic creado por un niño. Lo que pasa es que en el universo fantástico ese niño tenía poderes psíquicos y trasladó a la realidad, convirtió en real a la creación de cómic, ¿no? Pero en un momento dado, pues, conforme se desarrolla la historia, vemos páginas que de repente vemos a Flex siendo dibujado, ¿vale? Con dibujos así de estilo infantil, por alguien, ¿vale? De repente la acción vuelve y se mete dentro de esa viñeta y luego ya pasa al estilo de Frank Whiteley, del dibujante del cómic. Va jugando con eso de Flex, va saltando entre dimensiones, ¿vale? Y de alguna forma era parte de su perseguido. Luego ya en los 2000 se ha acabado la serie de los Invisibles y Grant ve que tampoco ha conseguido super influenciar en el mundo real, ¿no? Algo ha habido, lo demás les ha estado bien, pero ese gran cambio cósmico que quería del bla bla, fin de milenio y tal, o sea, principio de milenio y tal, pues tampoco está así y tiene cierto desencanto. Y de hecho, cuando hace el asco, 13 números versus los 50 y pico que duraban los Invisibles, es un poco el reverso. Es un agente de una organización que se dedica a perseguir a los agentes del cambio, a los contraculturales, a los revolucionarios, para que todo sea igual, ¿vale? Eso sí, mira qué dibujo de Chris Weston, ¿vale? Súper detallado, a veces súper asqueroso, porque es tan detallado que si te dice tienes que dibujar una tela en la que sea una boca con 3 ojos, pues el tío te lo detalla, ¿vale? Se llama el asco. En un momento dado, los gérmenes salen a tamaño enorme, incluso los usa a veces el agente del status quo para mandárselos a los agentes del cambio, ¿no? Para impedir su labor, y salen a tamaño gigante, a tamaño natural, un estafilococo o un virus por ahí, ¿no? Y Chris Weston ese reto creativo lo resuelve de una forma que dices, mira, si no me lo leo por el guión, me lo leo por el dibujo, ¿vale? O sea, es desagradable, pero es fácil reconocer su belleza artística, ¿no? Y esa es la trilogía del hipersigilo, ¿vale? Por sacar 2 o 3 obras interesantes de lo que ha hecho Marvel, que son 3 o 4 cosas. El Skrull Crew lo pongo por las risas, ¿vale? Por las cajas. La primera que sean los Skrulls, los alienígenas multiformes del universo Marvel, es en uno de los primeros números de los 4 Fantásticos, el 2 o el 3 de los 4 Fantásticos. ¿Vale? ¿Y cómo se resuelve? Pues Reed Richards les hipnotiza, no preguntes, y les dice, y asumid la forma de una vaca y olvidad que sois Skrulls. Y os quedéis aquí pastando, ¿vale? Y como les he hipnotizado, pues ya está, neutralizada la amenaza Skrulls. Se convierte que han hecho es una vaca y ya está. Porque Gran Morrison se acuerda de aquella historia que todo el mundo ha olvidado y dice, bueno, se ha liado. Los Skrulls nos están invadiendo y como son multiformes se disfrazan de gente y no sabemos quiénes son. Menos mal que hay gente que se comió la vaca. Se comió la vaca y entonces adquirieron poder multiforme de Skrull y para detectarlos. Son el Skrull Crew, ¿vale? Vamos a matar Skrull de descubrirlos. Pues una pasada de rosca, una idea de pelota. Provocativa, ¿vale? Si quieres poco respetuosa o iconoclasta con la simbología de Marvel, pero es un hombre de DC, puede cagarse en Marvel si quiere, ¿no? El Marvel Boy, que no os preocupéis mucho de que sea el Marvel Boy, no os preocupéis de que sea una especie de clon o hijo secreto del Capitán
sea Marvel, que lleva tiempo muerto y que tenga de Kree, da igual. Él es Grant Morrison suelto, con un personaje que no tiene una super continuidad en la que le esclavice la historia, haciendo lo que le da la gana. De un tomito de 5 números de Estados Unidos, que se publicó aquí, este es muy interesante. En este el villano es una corporación, es una gran empresa que se llama X, ¿vale? Brand X, ¿vale? Brand X además se juega con una broma de la competencia, ¿vale? En un momento dado los de DC para meterse con Marvel lo llamaban la marca X, porque la patrulla X era el código más vendido. Pero no escribían con Brand X de la X, sino de X, sino de ECHS, como que asco, ¿vale? Como de X, ¿vale? Y marca X era una forma despectiva de llamar a Marvel. Pues el tío con su par de narices hace que el villano sea marca X, HEX, pero ya tú sabes, y si te fijas, de repente está en todas partes, ¿vale? O sea, ataca a Marvel Boy con edificios, con gente que le ha contratado en la empresa, no sabe para qué. Oye, estoy aquí para hacer una entrevista de trabajo. ¿A qué se dedica esta empresa? No sé, creo que a esto, creo que a lo otro, tecnología, no sé cuánto. Cuando te contratan te esclaviza, te hace agente de esto, pero el malo no es la gente que dirige la empresa, es la empresa en sí. Aparece como un villano fantástico que como que se reproduce. Y de hecho su logo es un sigilo. ¿Vale? Funciona como un sigilo a efectos de magia del caos durante todo el cómic. O sea, esto de que el malo sea una corporación abstracta, no gente que la dirige, sino la corporación en sí, tela, bastante buena la cabeza. Su etapa en X-Men es de las más celebradas por todos los fans de X-Men, me incluyo, ¿vale? Me incluyo. Creo que revisita, le da una vuelta al mito de los X-Men, ya el sueño del profesor Xavier, añadiendo cosas a la franquicia que nadie se ha atrevido a sacar. Incluso cuando cambian de autor, siempre han ido de vuelta a los orígenes, que vuelvan los uniformes de colores, que vuelvan a estar en la sala del peligro esperando a rescatar a un mutante. Hay elementos que mete en X-Men Grant Morrison que nadie ha atrevido a sacar. A veces el cuero negro, que venía de que en las películas se ve cuero negro, pues puede ser la parte estética. Pero convertir a los mutantes en una subcultura, en un grupo, si son un grupo marginado del universo Marvel, son un asunto de la comunidad LGTBI o de la gente negra o de la gente gay, pues hagámoslo, hagamos que sean su propia comunidad al estilo de pues, las comunidades no mainstream, tipo la LGTB o tipo la afroamericana o tipo los outcasts, ¿vale? Los descastados. Y les convierte en eso, incluso hay una parte de Nueva York que se convierte en el Distrito X donde viven mutantes, una Little Italy o Little China, pero de mutantes. Hay diseñadores de moda, se inventa Jumbo Carnation, un diseñador de moda, súper de la revista Vogue, súper de la gala del Met, pero que diseña ropa para mutantes. Camisetas que no se puede sacarte las salas, o con varias mangas y tienes varios brazos, o lo que sea, ¿no? Incluso se inventa una droga que te convierte en mutante durante la temporada, ¿no? Haciendo reflexionar sobre la fascinación que las minorías pueden causar a los grupos mayoritarios, ¿no? Blanquitos que quieren ser raperos negros, por ejemplo, ¿no? Pues, humanos mainstream que quieren ser mutantes, ¿no? Y se toman una droga para que les dé subidón. Parte de la otra cultura, pues mira, igual que hay afroamericanos que son más de Malcolm X que de Martin Luther King, pues ya se juega con lo de el profesor Xavier quiere la consistencia pacífica entre humanos y mutantes y Magneto quiere proteger a los suyos que son los mutantes, ¿no? Y tiene la nariz de cada personaje de Quentin Quire, un rebelde, contestatario, un pequeño Grant Morrison en la Mansión X, no sé, ¿vale? Que lleva camisetas de Magneto tenía razón en una clase dicha por el profesor Xavier, ¿no? Entonces le monta una revolución allí en la escuela. La etapa más celebrada, mi favorita, es de las últimas, que es la de Jonathan Hickman, la de todos los mutantes buenos y malos, ya no hay buenos y malos, hay mutantes, se han ido a vivir a la isla de Krakoa, yo creo que bebe de la época de Morrison. Y ahora todo el mundo está celebrando que vuelven al universo Marvel cinematográfico y antes de eso han hecho la serie X-Men 97, que es sublime, que comprime en 13 capítulos muchos conceptos, de los mejores conceptos de años y años de cómic, y ahí vemos muchos de los conceptos de Morrison también. O sea que los New X-Men de Grant Morrison están volviendo, de alguna forma, si es que se han ido alguna vez. Y solo estuvo 3 años en una serie que lleva desde los años 60, que cada autor que ha pasado ha intentado hacer su versión, que Marvel está dando con la tecla de ver cómo conecta con el público actual, y que algo de hace 20 años pues siga en el mito, en el éxodo de los X-Men, que habla de la potencia con la que lo hizo, ¿no?
Uno se pregunta pues, por qué no hiciste esto más tiempo, por qué no hiciste con los Vengadores. Yo creo que Morrison no estaba justo en Marvel. Quizá para hacer superhéroes, y lo puedo entender, porque yo me gusta mucho Morrison, me intento acercar a sus superhéroes mainstream de DC, a su Superman, a su Batman, y me cuesta, porque yo soy hombre de Marvel y no tengo la conexión emocional que necesito con esos personajes. Entonces, necesito que sea una historia muy al margen de la continuidad, ¿vale? Pero Morrison ahí se siente cómodo. Entonces, como historia fuera de la continuidad, lo recomiendo All Star Superman, ¿vale? Que también es un tomito y fuera. Eran 12 números de Estados Unidos que se publicaron a lo largo de 3 años. Es una historia sublime. Habla de que Superman, lo importante de él no es que tenga sus poderes, sino la compasión. No sé, cualquiera que tenga superfuerza y pueda volar haría cosas que no hace Superman. En realidad lo que le hace especial es su personalidad. Mirad a Superman relajado en la portada, ¿vale? No es Superman sacando pecho, no es Superman haciendo flexing. Esto tiene que ver también con una experiencia de estas que difumina la línea entre realidad y ficción que le pasó a Grant, ¿no? O sea, salía de, no sé si era la convención de San Diego, y había un tío haciendo cosplay de Superman, que al tío le pareció, joder, se quedó sin hablar con eso. Coño, es que es Superman el tío. Es que mira la actitud, mira cómo va, no sé qué. Y le dijo, oye, ¿podemos hablar contigo? Sí, claro. El tío se sentó, dice que se sentó, así, relajado, y dije, es que Superman haría eso. Si es un tío que nadie le puede hacer daño, no tendría que estar en tensión todo el rato, podría estar siempre relajado, ¿vale? Y podría preocuparse por los demás y tener empatía, porque él, pues su pirámide de Maslow de necesidades está cubierta en ese sentido, puede preocuparse por la necesidad de los demás, claro. Y empezó a hablar con el tío y le hizo preguntas como si el tío fuera Superman. Y el tío le contestaba metido en el papel. Y a partir de ahí miró libretas, de ideas, y sacó de alguna forma esto, otra vez con Frank Whiteley al dibujo. Igual que en X-Men, igual que en Fresh Mental, igual que, ¿vale? Que Frank Whiteley le gusta hablar con él. All Star Superman ha hecho un run en Superman ahora, del cual reconozco que sé poco, porque no sé mucho de DC. Hizo un run largo en Batman, en la serie mainstream de Batman. Introdujo al personaje del hijo de Batman, que se convirtió en nuevo Robin, bastante rebelde, bastante quiet en ese sentido. La historia fue evolucionando y convirtió a Batman en una empresa, en una franquicia, Batman Inc., Batcoma Inc. De esta parte, ¿dónde tengo una cosa emocional? Con un cómic de Editorial Novaro que tenía mi primo, había un Editorial Novaro de México, sacó en España, o se distribuyó en España un cómic recopilatorio de historias de Batman de los 60, el cómic debió salir a finales de los 70. Portada blanca, ¿vale? Uno de Superman y uno de Batman. El de Batman me lo leí mucho de pequeño, lo tenía mi primo. Y son varias historias clásicas de los 60, de cuando aquello era una puta locura, ¿vale? Batman se encoge, Batman se larga, Batman y Robin se ven a la de siempre, tienen que vestir en plan Tarzán. Un Batman de otro planeta le trae a su conciencia para que luche contra el crimen de su planeta y luego lo devuelve. El Joker hace cualquier barbaridad, ¿vale? El gas de la risa que hace que todos tengan la cara del Joker, yo qué sé. Eran historias muy locas, ¿vale? Y por eso en un momento dado dice, es que yo me acuerdo de esa historia, dice, ostras, ¿qué le pasa por la cabeza y cómo afecta la salud mental a una persona que te encojan, que te alarguen, que te conviertan? Hay una historieta en la que convierten a Flash, creo que a Batman, en 2 dimensiones y está tirado en la acera con la gente, por favor, ayúdame, y la gente pisándole porque eso tiene 2 dimensiones, ¿no? O sea, que te convierten en 2 dimensiones que sobrevivas, que te transformen, que tu cuerpo sufra tanto body horror por el camino. Ostras, eso tiene que afectar, ¿no? Y eso fue parte de lo que hizo en Batman Flip, de lo que hizo Morrison. Hubo que reeditar algunas historias clásicas para que pillaras lo que era el Batman de Zurel Dark, del planeta lejano y todo eso, ¿no? También he hecho Green Lantern, y de hecho, Salseo hace poco se ha enfrentado a Damon Lindelof, ¿vale? Tendrá ahí un pequeño foil, ya se ha disculpado, porque Lindelof, el de Perdidos, ¿vale? De tantas series, ha guionizado Lanterns, la serie en la que intento hacer una serie de imagen real de calidad y currada del Green Lantern Corps. Sabéis que el superhéroe de Linterna Verde no es un superhéroe único, ¿no? Aparte de que muchos personas distintas en el Green Lantern de la Tierra, que lleva el anillo para defender la Tierra del mal, se supone que en cada planeta, en cada sector de la galaxia, los guardianes de Oa han puesto ahí a cada uno, y hay muchos Green Lanterns de todo el universo, ¿vale? Pues ahora se viene una serie que la llaman Lanterns. Y Damon Lindelof se lo ha podido decir, le hemos llamado Lanterns porque lo de Green todo el mundo sabe que es tonto. Y Grant Morrison se ha picado, o sea, le han tocado sus superhéroes, ¿vale? O sea, mira que dijo que Green Lantern era lo último que iba a hacer, y ese es lo último que iba a hacer de superhéroes mainstream.
pero se ha picado, porque el chico ha debido beber de C desde que era pequeñito, ¿no? Y esto debe ser como ser del Celtic o ser de las Rangers allá en su tierra. Y de hecho, ¿qué hace DC, que es experto en esto? Cada vez que dicen, uy, 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 se nos ha ido de las manos la continuidad, ¿vale? Tenemos un montón de personajes aquí y tal, hay que resetear, ¿vale? Hay que resetear. Esto ya lo hicieron cuando dijeron, a ver, nos hemos inventado a Barry Allen, que es el nuevo Flash, el nuevo Flash del casco metálico y las alitas, ¿vale? Y en un momento dado dicen, realidades alternativas. Había una tierra distinta, en la que Flash era un casco metálico y alitas y en otra que es Barry Allen, ¿vale? Y así se inventan que sus superhéroes sean distintos según las eras, ¿no? En la era dorada, o en la era de plata, o en los 80. Y cuando ven que se han ido las manos, crisis en tierras infinitas, oh, el multiverso colapsa y ¡pum! Aparece un nuevo universo DC. Oh, Dios mío, de hecho a Grant Morrison le ponen a hacer Final Crisis, ¿vale? Después de Batman hace el Crisis en tierras infinitas de los años 2000, de vamos a parar todo el ordenamiento que junta todas las tierras y ¡pum! Y volvemos a empezar el universo Marvel, el universo DC. Y aquí lo ha hecho, pues directamente lo ha llamado multiverso, ¿vale? Que es mejor que un tío que lleva años jugando con el concepto de varias dimensiones que Grant Morrison para decir, pues ahora el universo DC va a ser así, y te hace diagramas de cómo va a ser el multiverso. Pues bien, ya te digo que como no, pues persona no muy fan de DC, pues no me he podido zambullir en esto, ¿vale? Lo reconozco. Y me dejo un montón de cosas que he hecho en DC, los 7 soldados de la victoria, antes de la crisis infinitas también tuvo su gracia. Y sacaba un pirata sin barba y un pirata con barba, que eran Alan Moore y él combatiendo también, ¿no? En ello. ¿Qué ha hecho últimamente Grant Morrison? Pues últimamente, como ya es un artista súper reconocido por el mainstream, guionista capaz, el cómics suyos han sido comprados los derechos para hacer serie o películas, ¿vale? Happy, por ejemplo, está en Netflix, Klaus, que es una especie de origen de Papá Noel, pues también está allí, y Doctor Barry Road todavía no tiene serie, es rollo misterio Stranger Things, ¿no? Los niños son los protagonistas y se van a un sitio misterioso, encantado y tal. Es que no es que tenga serie, es que directamente el cómic está coproducido, el cómic, no la serie, por NBC Universal. O sea, ya ha habido una productora que ha dicho, esto de que vayamos al mundo del cómic a coger ideas para nuestro medio, bien, es que ya directamente te financio, que te inventes algo. Y luego ya veré yo si lo compro o no lo compro, o sea, esto para mí es novedoso, ¿vale? No que te compro los derechos de un cómic que ha lanzado, sino que directamente financio el cómic, ¿vale? Sin saber si la vamos a hacer serie, de hecho no hemos hecho serie ni película todavía. Será una serie, es una película, ya veremos, ¿vale? Le ha dado también últimamente por lo Lovecraftiano, cosa que a Alan Moore también le pasó. Alan Moore revisitó Lovecraft de manera clásica, ¿vale? Pero aquí ha dicho el tío, horror cósmico, ok, horror cósmico, no solamente porque los demonios primigenios que acechan a la humanidad vengan de otros planetas del espacio, sino que directamente meto a astronautas a encontrarse con esas criaturas. Entonces, horror cósmico, ¿lo pillas? Viendo las estrellas, horror cósmico de Lovecraft y además horror cósmico del espacio, ¿vale? Ha hecho dos historias, no conectadas entre sí, no del mismo universo, pero que juegan con esa idea, de Lovecraft en el espacio. Y por deciros cosas que he hecho en otros medios, para Apple TV sacó la serie de Un Mundo Feliz, basada en la novela de Huxley, esa novela tan importante de la ciencia ficción, totalmente guionizada y producida por él. Ha sacado la primera novela en prosa, Luda, y una cosa que para mí es imprescindible, que está editada en castellano, que yo recomiendo leer sí o sí, que es un ensayo que se llama Superdioses, las reflexiones de Grant, aparte de contar su historia y de dónde sale su obra, y las historias tipo Katmandú, el hipersigilo, todo eso te lo cuenta ahí, pero es una reflexión sobre los superhéroes, sobre el cómic, los superhéroes en nuestra cultura actual, y está sacado a principios de los 2010, cuando los superhéroes estaban todos dominando la cartelera, ¿vale? Que se había convertido en algo que domina el mainstream, por así decirlo, cuando antes era algo de poquitos frikis. Y es una reflexión muy buena sobre el cómic en general, ¿vale? Desde el punto de vista de personas que trabajan los superhéroes, pero superdioses que lo he tenido que releer en parte para hacer esta conferencia. Dani, perdona, muy buena. Es que me lo leí en inglés y está en castellano ya. Sí, está. Yo no lo tengo porque me pasó lo mismo. O sea, no piloto tanto inglés, pero me gustó tanto que me lo leí, me voy a pillar. Sí. Este libro lo compré en el 2012 en mi luna de miel. Acaba de salir en Nueva York, para mí. Yo vi que salió en 2016 en castellano. Lo leí en PDF, tío, porque no lo podía encontrar en España. No, me gustó mucho.
No, además ahí está todo lo de Flash y por qué le mola tanto Flash, que me gustó mucho también, sí, sí. Sí, por ahí empieza. Eso tiene dos o tres ilustraciones, las pocas que tiene es la forma de Flash para que veas de qué va. Pues, puerta de entrada, yo sinceramente empezaría por All Star Superman, aunque no te guste Superman, ¿vale? Porque es un cómic magnífico para la gente que no le gusta Superman, fuera de la continuidad, del universo DC. Como sabes, lo básico, Superman no se pone contra su origen, ¿vale? Que hay casos de, bueno, cada vez que le de Frank Miller quiere hacer Superman, pues cuento su origen. Yo que sé, Alan Moore quiere hacer Superman, pues cuento su origen, ¿vale? Alan Moore no es Superman, pero ya sabes. Y este no lo hace, este deconstruye el personaje a partir de la historia del Superman de verdad, que se encuentra en la vida real, ¿no? New X-Men me gusta mucho, pero porque me gustan los X-Men, pero reconozco que es largo. Quizá el asco se lee antes que los Invisibles, pero se entiende muy y se disfruta mucho mejor los Invisibles. Y Arkham Asylum o Animal Man son buenas puertas de entrada también, ¿no? De lo primigenio, el Fénix está disponible en castellano, yo creo que mejor. Me he dejado un montón. Mata a tu novio, esta de Vértigo, es también un tomito solo. Y es muy Morrison también, muy de contracultura, muy de chica que huye de la vida que parecía establecida para ella y se lanza a la aventura con gente súper anarca, ¿no? Pues, muy noventero también, ¿no? Muy de cultura alternativa de los 90, desde mi punto de vista. Pero es que yo soy de ahí, yo vengo de ahí. Entonces, Mata a tu novio, por ejemplo, es un Morrison muy Morrison, Misterio Religioso también se lo lee la gente, ¿vale? Misterio Religioso es una obra de asesinato, ¿quién lo ha hecho? ¿Vale? Who done it? Pero en el cielo. Alguien ha matado a un ángel, pues uno de los ángeles que se puede investigar en plan policía que no está mal, ¿no? Y esto es un poquito lo que os puedo contar. Y animaros a leer a Morrison y leer TVOs malditos y leer TVOs, que es como acabamos siempre de un cómic. Muchas gracias. Tengo una pregunta. Yo soy súper fan, lo tengo casi todo, pero no me he leído Green Lantern. ¿Qué tal? Yo me he leído el 1. Ah, solo, vale, Sí. los tengo que pillar y a mí es un personaje que me gusta mucho. Encima, me lo leí Pero con... no los he leído todavía. Pero no ha salido todavía, ¿no? No soy tal de Green Lantern, no me lo he leído, no sé, o sea, Morrison en el espacio, ya sabemos que Morrison en el espacio lo dejan jugar y juegan, ¿vale? Pero también me compré el número 1 porque era Liam Sharp, que era un dibujante británico que conocemos, que ha estado en convenciones, que es un tío bastante accesible, ¿no? Y claro, pues, si te has tomado una cerveza con Liam Sharp, te da claro que le supone, ahí lo que tiene. Es como hacer marketing británicos, vete a las convenciones que se hacen. Hay un hotel que están todos los autores, si piensas el tercer ese hotel, pues estás en el bar del hotel de noche, Simon Billy, te pido una cerveza. Pero yo también lo quiero ver. Es que lo que acabas de decir, dije, joder, Green Lantern le viene al pelo a Grant Morrison. Y también agárrate, ojalá tengas un amigo fan de DC que tenga todo Batman y te lo pueda dejar en orden. Porque más, estos los tengo, pues te cambio esto, te cambio los Superbots por Batman, vamos. Oye, también tengo sueltos. No, yo no tengo ninguno. De hecho, de Morrison no he leído apenas nada. Hostia, me introduje porque cuando se publica Green Lantern de Morrison, bueno, es lo que no tenemos. Exactamente. Yo, claro, no había leído nada, ¿no? Y dije, bueno, pues voy a leer a Morrison con algo que se está publicando ahora. Y lo dropeé, vamos a... En la primera temporada, el primer año, tengo como 12 números. Acabo de revisar algo aquí porque no sé lo que tenía de él. Y me he leído como unos números sueltos de Animal Man y Jesse. A mí personalmente me parece una fumada... Es como... Mega épica, cósmica, lo que sea, pero a mí no me enganchó. Sí que tiene un número que me parece súper chulo, en mi opinión, que es de fantasía y me choca mucho porque es de fantasía en un contexto de ciencia ficción como es, sobre todo de espacio y demás, que es Greenland, que se llama Arenas Esmeraldas, si no me equivoco, que va de como un mundo de fantasía que está oculto dentro de lo que es el anillo de Greenland. Hablo por aquí porque quiero siempre el vídeo, por favor, que es interesante. Por repetir lo último, que es que de todo ese run que yo tengo, que no es completo, es la mitad, dentro de Greenland de Morrison, lo que a mí me gusta es el número suelto. Lo demás lo vería es el número suelto, que es, como digo, es un mundo de fantasía que está encerrado dentro del anillo de Greenland. Sí, es que a veces hace literatura de ideas. Tengo una idea y me da para 30 páginas, o me da para toda la saga. Lo de Marvel Boy de la empresa, o sea, el resto de Marvel Boys que no me acuerdo de qué va. Sí. Y a lo mejor no hay que sobrepreocuparse, pero el concepto de la empresa es el malo. Esto sí que era una idea de, oye, en 30 páginas, chapón, muy recomendable.
esa bebida más fumada, que yo también estoy de acuerdo con el término, o sea, claro, o sea, saliendo toda la historia psicodélica y psicotrópica que tiene este hombre detrás y de magia oscura, que son cosas que nos pillan lejos algunos, lo puedes entender, ¿no? Que sea a veces difícil de acceder, que no es un cómic para leerte, dices, uff, qué cansado estoy, voy a leer algo antes de dormir, no te acordarás de nada, o sea, requiere cierta actividad, requiere leerlo despierto, ¿no? Yo te recomendaría All Star Superman, si no lo has leído, pues en ese sentido es muy accesible. Invisibles creo que también me gustaría. Invisibles tiene ese problema. Invisibles Invisibles, iba a decir, pero... pequeñas dosis, ¿vale? Que vayan entrando poco a poco, porque si no te puedes meter 20 números de invisibles de golpe o no pillarás. Es para meterlo en pequeñas dosis. Ahora, si te lo metes, en fin, con un profesión, ¿sabes en qué te has gastado el dinero? ¿Vale? Creo que Grant Morrison es de esas personas que sí que tienes, de autores, que sí que tienes que recomendar puntos de entrada. Porque yo, la primera vez que tuve contacto con él, no me gustó nada, la verdad, fue un patrón. Y además un número que no era mi allá. Tijeras que vienen corriendo hacia ti. Nada, dije, es un gilipollas, pseudoartista, tal. Claro, ya, si me olvida quién es, aparece, pues, el Batman Margaman Film, digo, está muy contenido y cosas más guay y tal. O sea, los puntos de entrada son fuertes, porque además luego te coge We3, que hace una cosa así muy facilona, contenida y tal. Pero los invisibles, déjatelo para después, yo todavía le estoy dando vueltas, y me lo leí hace 20 años, todavía estoy pensando en los invisibles. Me gusta también la psicodélica, a mí también me gusta Tanguer, o cosas que son súper extrañas, súper tal, pero aquí no le lleva quizá el tranquillo porque me esperaba algo de superhéroes con un concepto y lo conductor y no se lo encontraba. Pues Kilo Revolution, ¿eh? O sea, yo creo que también, este también te puede gustar porque es un tomito de la época de Vertigo de los 90 ya. Sí. Y como ves, el estilo de dibujo es muy Tanguer, muy de ese rollo, bastante accesible también. Con su fumada, con su concepto que dices, voy a volver 2 páginas para atrás, que creo que me he perdido algo, pero... Es lo que digo, es como ese tomo suelto y ya está, y va de un personaje creado, no un Greenland que yo me esperaba algo de, qué sé, perdón, de cuando la película de Netflix. No, que va. Y claro, me encuentro con eso, yo no tengo ni idea de lo que es, o sea, que estaba ahí leyendo. Mira, últimamente la comunidad de personas que juegan a juegos de tablero, que estoy bastante metido, ha acuñado el concepto de la dureza del juego, ¿vale? Juego duro de 1 a 5. 1 sería un party o un virus o algo así, y un 5 es un juego de creación histórica de horas, gestión de recursos, de no sé qué, ¿vale? Y te indican el juego número de jugadores, horas de dureza. Y Morrison yo creo que es así, de 1, 4, ¿no? Este más comprendido 5. El más duro de todos, para mí el asco, ¿eh? El más duro, tío. Y el Arkham Asylum es un 2, ¿no? Es fácil. De 5 sí, un 2 como mucho. O sea, se me había olvidado que él era el guionista y es un pedazo de cómic. El de Hellblazer ese es una el de Newcastle. Es una puta maravilla. Y yo estaba con Jamie Delano, en España estaban editando los de Jamie Delano y apareció este suelto por ahí y las portadas también eran de Dave McKean y me lo compré pensando que era de Jamie Delano. Y dije, ay, no. Y hostia, y además el dibujante de Vendetta, ¿qué coño es esto? ¿No? Sí, que tampoco he hecho tantas cosas editas en español de yo y todo. Entonces, bueno, pues sí, yo veo Vendetta. Entonces sí, igual que pone el no recomendado para menores de 18 años, debería poner esto es un Morrison nivel 1, nivel 2, nivel... Estoy muy de acuerdo, o sea, de hecho es una idea muy buena para hacer una guía de Peter Morrison de dureza. Están los mejores cómics de mi vida, están ahí. O sea, Superman, Los Invisibles, el de Jamie Delano y Arkham Asylum, yo los ponía en 100 cómics de mi vida, de que los releo, de lo buenos que son. Los Invisibles a mí, de lo mejor que he leído en mi vida, pero, hostias, pues prepárate, ¿eh? Es una maravilla, sí. Claro que en esa época Vértigo estaba en estado de gracia, sacaba el Predicador, de las Féminis, es así, que era más accesible. Y luego Flex Mental también es una puta maravilla, pero exige mucho de ti y de saber muchas cosas de cómic también. O sea, exige saber de cómic, de lo que se están planteando ahí, también a nivel gráfico, ¿no? Porque el tándem con Quidditch me parecen brutales y cómo replantean las viñetas y la manera de leer los cómics, tío, están muy guay. Pues irse de caños con eso tiene que ser una experiencia. Irse de caños con Quidditch y Morrison tiene que ser una experiencia. Hay un documental de 20 minutos o media hora de Quidditch y cómo dibuja en internet. Ahí en Glasgow o donde esté, que lo tenéis que ver. Es una maravilla. ¿Tenemos internet aquí? ¿Tenemos internet aquí? No sé. Creo que lo hizo Canal Arte o algo así. Y es la hostia, tío. Ese me lo apunto. Y yo a cambio te recomiendo el
documental Ahí de no era Morrison, no jodas, pues no lo he visto. que si tienes aplicación de YouTube en la tele está muy bien para ponerlo, hay gente buena que lo subtitula en castellano, ¿vale? Porque aunque hablemos inglés es escocés, ¿vale? Entonces es un acento que cuesta coger. ¿Tiene mucho tiempo? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo? Sí, desde principios de los 2000, de mediados de los 2000. Y no digo el nombre, que no lo quiero cagar, pero algo así como hablando con dioses. O sea, como el libro casi. Pues casi. Documental, que me sale Jim Morrison, espera, Grant Morrison. No tenemos educado al algoritmo este, ¿no? Hablando de los dioses. Y este que está en castellano es porque está subtitulado en castellano. Y este sí que es entrevistas directamente a él y sale mucho dibujante, editor suyo contando su visión. Pero, y ahí también es donde te enteras lo de, sí, mi padre chutaba la pelota y decía, ay, mi hijo, decía fotos del cabrón de la gente. Es que además a él le gusta ser un superhéroe, le gusta reconstruir. No, yo eres de los pocos que he hecho, o sea, el único autor que ha hecho una convención de cómics de sí mismo, la Morrison Con. Invitó a es normal que a la le quieras